El teléfono sonó al anochecer, una vez, 2 veces, luego un grito estrangulado que el pueblo fingiría que nunca escuchó. La señorita Marple sabe cómo una sola llamada puede revelar un cajón de viejos secretos y cambiarlo todo. Era el tipo de tarde que llegó en silencio a St. Mary Me, aire suave, abejas somnolientas y el aroma de quenulas demasiado maduras que se aferraban a la vía de piedra que conducía al Vicemanor. La señorita Marple, con sus guantes cuidadosamente plegados y una leve sonrisa, que había consolado o inquietado a más aldeanos de los que les gustaría admitir, atravesó ligeramente la puerta principal. La esposa del vicario la saludó con calidez, pero también, sí, la señorita Marple lo notó de inmediato, una ligera distracción en los ojos. Algo la preocupaba. No angustia exactamente, sino una onda debajo de su habitual cordialidad. Se establecieron en la sala de estar, recién formados en un patrón de helechos de arrastre que a la señorita Marple no le importaba, pero admiraba cortésmente. Las copas de china tintinearon suavemente, y fuera, una abeja se enroscaba contra el panel de la ventana. La señorita Marple escuchó no solo la conversación, sino también lo que permanecía sin decir. Había algo nuevo en el aire, como el cambio distante del clima, todavía gentil, todavía inglés, pero llevaba consigo la más mínima promesa de interrupción. Fue sobre la segunda taza de té que la señora Reeves, la esposa del vicario, permitió que la conversación derivara, como inevitablemente lo hacía, hacia la cabaña de Ickfield. «¿La has visto?» «Espero», comenzó delicadamente, los ojos en la cuchara que agitaba su té más de lo estrictamente necesario. «La nueva inquilina, la señora Alrange, la pobre criatura se ve bastante deshecha». La señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. «La he visto». «Sí, una vez, por los groseros verdes. Se mueve como si su ropa fuera pesada». La señora Reeves dio un débil suspiro. «Está terriblemente tranquila. Rechaza todas las invitaciones, y la pobre señora Finch, que trajo un frasco de mermelada de Damson, quedó parada en el paso con eso en la mano. No se invitó a un alma, ni siquiera al cartero». No había malicia en la voz de la señora Reeves, solo esa curiosa mezcla de preocupación y curiosidad tan particular en las aldeas inglesas, que no provenía del juicio, sino de la inquietud de tener una vida cercana que no podía estar perfectamente definida. «Es pálida», continuó la señora Reeves. «Camina al anochecer siempre sola, como si estuviera esperando algo, o alguien». La señorita Marple tomó un pequeño sorbo de su té y no dijo nada, pero sus ojos, que perdían tan poco, se estrecharon muy ligeramente por encima del borde de su taza. La señora Reeves acababa de cortar el pastel de semillas, demasiado seco, como a menudo ocurría a principios de otoño, cuando su tono cambió. Se le pidió que se uniera al comité de cosecha, dijo demasiado casualmente. «Crudamente, por supuesto. ¿Y sabes lo que dijo?» La señorita Marple esperó. Dijo que no esperaba permanecer aquí mucho tiempo. El cuchillo se detuvo en el aire, un ligero ruido cuando la rebanada se colocó sobre un plato. Hubo un momento, entonces, un momento muy inglés, en el que ninguna mujer habló. El fuego crepitaba, la abeja había desaparecido, y el único sonido era el arroyo lejano de una carretilla empujada sobre grava. No era lo que la señora Alrange había dicho con precisión. Era la insinuación de que ella no pertenecía aquí, y nunca tuvo la intención de hacerlo. La señorita Marple tomó el pastel ofrecido con un murmurante «gracias», su mente ya atraída hacia adentro. No era solo la grosería o la extrañeza. Era la triste nota que a menudo respaldaba las negativas de este tipo. Hay mujeres, sabía la señorita Marple, que entran en pueblos como sombras, para nunca permanecer, y nunca del todo explicar por qué. Después del té, mientras la señorita Marple caminaba a casa a través de los carriles bien recortados, sus pensamientos permanecían con la mujer en Ickfield Cottage. Había visto el tipo anterior, generalmente en tiempos de guerra, a veces después. Mujeres que alquilaban pequeñas cabañas amuebladas en el borde de las aldeas, siempre bajo un nombre vago, sin intención de quedarse. Aparecían con una sola maleta, pagada por adelantado, y hablaban poco de su pasado. No era el escándalo, en la experiencia de Miss Marple, lo que las perseguía con mayor frecuencia. Era la tristeza, un dolor enterrado demasiado profundamente para nombrar y, sin embargo, presente, que pesaba en cada movimiento de las manos, cada sílaba del habla. Algunos habían perdido hijos. Algunos habían usado anillos de boda una vez. Algunos habían llevado secretos con tanto cuidado durante tanto tiempo que incluso ellos olvidaron dónde había terminado la verdad y dónde comenzaba la narración. Había algo en los ojos de la señora Alrange que se quedó con ella, una especie de reconocimiento, como si hubiera visto a la señorita Marple antes, o alguien como ella en otra vida.
Y golpeó a la señorita Marple con una certeza tranquila. Esta no era una mujer que había venido a Santa María para comenzar una vida. Esta era una mujer que había venido a enterrar una. Cuando el sol comenzó a sumergirse debajo de los techos bajos del pueblo, lanzando largas sombras ámbar a través de los carriles empapados, un silencio cayó sobre ese Mérime, el tipo de silencio que viene antes de que las lámparas se iluminen, cuando los pájaros callan y los viejos relojes suspiran. Lily Barton, la doncella de todos los trabajos en la casa del Trotton, al lado de Ickfield Cottage, salió para vaciar el té caído. Tenía cariño por persistir en la pared del jardín, donde la hiedra se acurrucaba gruesa, y los chismes a veces viajaban mejor que en los salones. Fue entonces cuando lo escuchó, el trino de un teléfono agudo e inesperado. Sonó una vez, luego 2 veces, luego una tercera vez. Lily inclinó la cabeza. El sonido provenía de la cabaña. Hizo una pausa, mitad esperando que se detuviera, pero en el cuarto anillo cesó abruptamente, seguido segundos después por un grito. No ruidoso, no prolongado, pero real. La voz de una mujer, afilada y estrangulada, y luego nada. Lily agarró su delantal. Por un momento pensó en tocar, pero el miedo y la decencia le advirtieron dentro de ella. Se volvió hacia la casa y no le dijo nada a la señora Trotton. Solo más tarde se lo susurró a su primo, que trabajaba en la panadería y que le dijo a su hermano, que atendía al cementerio. Por la mañana, por supuesto, todos lo sabrían. Pero en ese momento, el pueblo permaneció en silencio, y el aire alrededor de la cabaña de Ickfield se engrosó, como algo que se asentaba antes de una tormenta. La señorita Marple tomó su caminata nocturna con la firmeza de alguien para quien el hábito era una forma de investigación tranquila. Había escuchado susurros de que la mujer en la cabaña rara vez abría sus cortinas, que dejaba cartas sin recoger, que una vez, a plena luz del día, había visto una campana de bicicleta. Cuando llegó al carril por Ickfield Cottage, desaceleró sus pasos. El aire estaba húmedo, teñido de humo y del débil aroma de tierra girada. Las cortinas de arriba fueron trazadas hacia atrás y la ventana brillaba. Llegaba tarde para tal brillo. La mayor parte del pueblo ya habría sacado las lámparas o las había atenuado. La luz permaneció. La señorita Marple hizo una breve pausa, no más de lo que uno podría detenerse para admirar un poco de madreselva, pero recordó que siempre lo hacía. Algunas personas dejan luces encendidas por el hábito o el miedo. Otros las dejan encendidas cuando ya no pueden apagarlas. Y, en cualquier caso, significaba que algo había cambiado, algo había terminado. A mediados de la mañana del día siguiente, la charla de la aldea se había reunido como niebla sobre un campo, suave, aferrada y en todas partes a la vez. Pero fue la señorita Marple sola quien se dirigió, sin previo aviso, pero no desagradable, a Ickfield Cottage, con un pequeño frasco de gelatina de Kint. La señora Lestrange respondió a la puerta, su expresión distante, aunque logró una sonrisa de labios delgados. Oh, fue solo un susto, dijo antes de que la señorita Marple hubiera pronunciado una palabra. Sonó el teléfono. No lo esperaba. Debía haber gritado sin sentido. Parecía pálida, pero no de la manera de alguien recién enfermo. Su palidez era mayor que eso, pensó la señorita Marple, usada en la seda como el rastro del tiempo. Tales cosas pueden sobresalir terriblemente, murmuró la señorita Marple, sin presionar, pero permitiendo que el silencio descansara entre ellas. La señora Lestrange la invitó brevemente, aunque parecía lamentar la invitación tan pronto como la puerta se cerró. Sus manos temblaron ligeramente mientras vertía el té, y sus ojos no se encontraron con los de la señorita Marple. Habló del clima, del desagradable resfriado de principios de otoño, del precio del carbón, pero siempre regresó al teléfono. ¿Cuántos años debía tener el cableado? ¿Con qué facilidad estas cosas salían mal? La señorita Marple asintió amablemente, pero había visto miedo antes, y sabía que esto no era temor a la tecnología. Más tarde esa tarde, el doctor Hagwood llamó a la cabaña de Miss Marple bajo el pretexto de recolectar una copia del compatriota, que le había prestado algunas semanas antes. No era un volumen que probablemente extrañara, pero la señorita Marple, que siempre había admirado la forma en que los hombres inteligentes inventan razones para decir lo que no podían expresar claramente, lo invitó a pasar. La vi esta mañana, dijo, una vez sentados. La señora Lestrange, quiero decir, parecía preocupada, con problemas a la vista. Me atrevo a decir que no es un término médico, pero, estuvo de acuerdo con ella, suavemente. La señorita Marple esperó. Estaba nerviosa, casi febril, aunque sin temperatura. Habló poco. Ella me pidió algo que la ayudara a dormir, dijo, pero parecía temer tomarlo. Y había algo más. Dudó,
Luego se inclinó hacia adelante, la voz baja. Hay un pequeño cajón en ese escritorio de Cherrayov. Creo que estaba bastante nerviosa cuando me acerqué demasiado, lo bloqueó con urgencia bastante innecesaria. Puede ser nada, por supuesto. Pero me pareció extraño. La señorita Marple asintió una vez, como para sí misma. Hay cajones, dijo suavemente, que están bloqueados, no para mantener a los demás fuera, sino para evitar que algo se aleje. El doctor la miró por un largo momento, luego se retiró en silencio. 2 días después, sobre el té en casa de la señora Featherstone, cuyo discurso tendía a saltar de un tema a otro como un barquero en aguas turbulentas, la señorita Marple escuchó cortésmente mientras los chismes se reorganizaban con la urgencia de una tormenta de verano. La señora Finch, regordeta y rosa como siempre, se inclinó hacia adelante con la satisfacción de alguien que se ha aferrado a un bocado el tiempo suficiente para que madurara. Mi primo Nora, dijo, ya sabes, el que hace tardes en la bolsa telefónica. Bueno, continuó, se escuchó a la señora L. Strange hablar en algún momento, con un tono de sonido extranjero. No del todo francés, ni del todo alemán. Nora no pudo identificarlo. La señora Featherstone emitió una «oh» suave. Sus ojos se abrieron precisamente como pretendía. La señorita Marple simplemente agitó su té, 2 cucharaditas, tal como siempre lo tomaba. No más, no menos. Pero su mente ya estaba en otro lugar, no por lo que se había revelado, sino por lo poco que coincidía con el resto. Los tonos extranjeros hablados en una voz salían de secreto. Y, en una casa donde cada puerta permanecía en silencio, era la hija de Grouse, Lily, de apenas 16 años, llena de energía nerviosa y especulaciones medio susurradas, quien ofrecía el siguiente hilo, sin saber que lo hacía. Estaba entregando pan y leche condensada a la señorita Marple, y demoraba más de lo que la cortesía estrictamente permitía. Solía llevar parcelas a la dama de la cabaña, dijo de repente. Siempre me decía que las dejara en el pasillo, pero una vez, solo una vez, entré. La puerta no estaba enganchada correctamente. Estaba arrodillada frente a un cajón, encerrándolo. La señorita Marple no interrumpió. Había algo dentro, una esquina de papel, tal vez una foto. Parecía viejo. Solo lo vi un segundo antes de que ella lo cerrara. ¿Y dijo algo?, preguntó la señorita Marple suavemente. Lily dudó. Solo dijo, no deberías estar aquí, como si hablara consigo misma. La señorita Marple le agradeció la entrega, agregó una moneda al cambio y regresó a su tejido. Pero sus agujas se movieron sin su mente. Un cajón, una fotografía, una mujer que habló con las sombras y encerró el papel como si pudiera hablar más que las palabras. Hace muchos años, una mujer llamada señora Forsyth había dejado una habitación cerca del Green durante casi una década. Ella también había llegado sin explicación y se fue sin fanfarria. La señorita Marple la recordaba vívidamente, no por sus modales, simples, ni su vestido, útil, sino por la forma en que mantuvo un reloj de viaje en una caja forrada de terciopelo que nunca abrió. La ama de llaves, una mujer habladora con afición por los botones, una vez lo mencionó a la señorita Marple. Ella limpia la caja todas las semanas, había dicho, pero nunca toca el reloj. Se había llevado a la señorita Marple años saber que el reloj había pertenecido al hijo de la señora Forsyth, un niño que murió en Bélgica, disparado antes de que usara su uniforme. La caja había sido enviada por correo a casa, con una carta que la madre nunca leyó. La llave del reloj permaneció dentro de él. Ahora pensó en eso, en cómo las mujeres no ocultan lo que temen que los demás puedan ver, sino lo que ellas mismas no pueden soportar perder, un dibujo, una foto, una voz en una lengua extraña. Estos no eran secretos de vergüenza, eran fragmentos de dolor, cuidadosamente arreglados para que la vida pudiera continuar sin que se soltaran. La señorita Marple dobló su tejido y decidió que era hora de caminar más allá de Field Cottage nuevamente. Las rosas a lo largo del borde del cementerio se habían quedado demasiado tiempo para sí mismas. Sus tallos se habían vuelto piernas, sus flores asentían con la indignidad de la descomposición temprana. Era el viejo Tom quien las tendía ahora, lentamente, con las manos sacudiéndose como raíces rosas, pero constante en el camino de los hombres que han visto más temporadas de las que han hablado. El vicario, haciendo sus rondas habituales, encontró a Tom doblado al lado de la última lápida. Mañana, dijo Tom, sin mirar hacia arriba. Los vientos que cambian de rodillas lo dicen más que el barómetro. El vicario sonrió, murmuró algo agradable, y luego Tom, de esa manera serpenteante, dijo. Otra cosa, noche anterior, pensé que vi a alguien que atravesaba el seto cerca del lugar del Estrange. No la puerta de la carretera, la mente del sauce.
El vicario parpadeó. Alguien de la cabaña no podía decirlo, solo vio un vistazo, alto, conmovido, tranquilo, pero extraño, como si una pierna no estuviera del todo bien, arrastrada un poco. Las palabras llegaron a la ligera, como si Tom recordara un pájaro que había pasado. Pero el chillido, que había escuchado la historia de Lily Barton en The Scream, frunció el ceño y preguntó suavemente si Tom podría repetirlo a la señorita Marple. Tom se encogió de hombros. No me importa si lo hago. Es curioso lo que se adhiere a tu cabeza cuando no estás tratando de recordar. La señorita Marple, que durante mucho tiempo había entendido la tranquila dignidad de los viejos cuyas mentes deambulaban pero cuyos ojos se perdían poco, encontró a Tom 2 días después de la puerta de Leach. Estaba raspando a Lick desde el borde de un ángel de piedra, Ickfield Cottage, esa noche, dijo, sin previo aviso. Se deslizó como un mal pensamiento. La señorita Marple inclinó la cabeza ligeramente. ¿Recuerda cómo estaba vestido? Preguntó. Tom entrecerró los ojos. Abrigo oscuro, largo, tal vez, y la forma de caminar era extraña. Arrastraba una pierna, creo. Podría estar cojo. Podría estar cansado. Difícil decirlo. Ella asintió lentamente. A veces, es la forma de caminar de alguien lo que te dice más que su rostro. Tom se rascó detrás de la oreja. No lo escuché pasar por la puerta principal de Ickfield Cottage. Como cualquiera que lo hubiera pasado lo supiera, estaba rígida en las bisagras y chirrió como la cadera de una anciana. No era un sonido fácilmente ignorado, especialmente en el silencio de la noche, cuando la mayoría de los otros ruidos se habían asentado. La señorita Marple, que daba gran valor a la confiabilidad de tan humildes indicadores, le preguntó a Tom nuevamente. ¿Lo había escuchado abrir? ¿Había confundido la dirección? Tom sacudió la cabeza lentamente. No, señora. Esa puerta no se abrió. No es un arroyo, ni un sonajero. Llegó a través del seto, seguro como el domingo. No fue una revelación dramática, no del tipo que causaría revuelo en Scotland Yard o levantaría cejas en el martes Whist Club. Pero en un pueblo como St. Mary me importaba, porque la señora L. Strange había dicho que no recibió visitantes esa noche, que nadie había venido a la puerta, y aún así alguien había venido en silencio, intencionalmente, alguien que sabía cómo evitar ser visto y cómo pasar por una puerta que siempre había pasado desapercibida para los demás. La caminata de la señorita Marple la llevó por el camino exterior detrás de Ickfield Cottage, más allá de la línea de los viejos árboles de Hawthorne y una maraña de ortigas que bordeaban el campo. No parecía una mujer que investigara nada, solo admiraba el follaje de otoño, deteniéndose para oler el aire, o para atar un zapato. Pero sus ojos, siempre discretos, vieron más que la mayoría. Las ortigas más allá del camino habían sido alteradas, dobladas hacia adentro, aplanadas, como si alguien las hubiera empujado a toda prisa o por hábito, y debajo de las ramas propagadas de un viejo sicómoro, la tierra, húmeda por la lluvia reciente, mantenía la impresión poco profunda de un alma que pasó. Pero ella no hizo comentarios, no tomó nota, solo resumió su caminata con un giro lento de la mueca y un pensamiento en el fondo de su mente. Hay dos tipos de personas que usan filas de cobertura. Aquellos con algo que esconder y aquellos que no están destinados a estar allí en absoluto. La señorita Marple sospechaba que este hombre podría pertenecer a ambas categorías. Esa noche, el círculo de tejido se reunió en el salón de la cabaña de la señorita Beaterbe, donde la luz de la lámpara brillaba ámbar contra las paredes, y el hilo estaba tan cómodamente enrollado como en sus agujas. La señora Armon volvió a mencionar el asunto, como la señora L. Strange había afirmado que no había habido ninguna persona que llamara, ni problemas, solo un teléfono de marcación. Lo dijo demasiado rápido, pensó la señora Armon, y además ensayado. La señorita Marple, con los dedos ensuciando un pequeño calcetín para el nieto de un vecino, habló sin levantar la vista. Es curioso, dijo, como las personas rara vez se presentan en su totalidad, especialmente las mujeres. Es mucho más común dejar algo fuera que inventar por completo. Las agujas hicieron clic. Una mujer que tiene miedo, continuó suavemente, a menudo dice lo que debe para que algo desaparezca, pero sus omisiones suelen ser las cosas que no puede soportar nombrar. Hubo un silencio, entonces, no de incomodidad, sino de reconocimiento. La señora L. Strange se parecía a todos, no estaba simplemente mintiendo. Estaba protegiendo algo o a alguien, tal vez por vergüenza, tal vez por memoria. Los ojos de la señorita Marple descansaron brevemente en su trabajo. El talón del calcetín giraba, tal como la historia comenzaba a tomar forma en su mente. No fue el cartero, ni el niño de la tienda de comestibles, ni siquiera la primera campana de la iglesia lo que la descubrió,
sino la señora Dell, la limpiadora, que se había retirado en silencio a las 7. No era una mujer para hacer un escándalo. Sabía que el dolor podía ser polvoriento, y la tragedia dejaba manchas sobre tazas de té y cenizas en alfombras. Pero lo que encontró esa mañana en Ickfield Cottage le dio pausa. La señora L. Strange estaba sentada en su sillón, como si el sueño hubiera tomado su medida a mitad de la pensión. La taza de té a su lado estaba llena, el vapor desapareció hace mucho tiempo. Su cuerpo no mostraba señales de lucha, sin embargo, había una quietud sobre ella que no era paz. Sus ojos, aunque cerrados, parecían recordar algo terrible. Se había corrido la cortina en la ventana trasera, aunque las otras permanecieron abiertas. El fuego se había enfriado. La señora Dell, que había enterrado a un hijo en Francia y trabajado a través de inviernos peores que la mayoría, susurró una oración y luego retrocedió sin tocar nada. Al mediodía, las noticias se habían acurrucado por el pueblo como el humo de la chimenea. La señora L. Strange había muerto en la noche, en silencio, sola. Pero la señorita Marple, que había escuchado la historia de la sobrina de la señora Dell a los 10 años, no pensó que la palabra sola describiera correctamente la situación. El doctor Simmons, un hombre capaz y con cariño por la precisión, examinó el cuerpo con desapego practicado. Insuficiencia cardíaca, pronunció, casi antes de revisar el pulso. Sus nervios eran pobres. Estas cosas suceden. La señorita Marple estuvo presente, de pie junto al hogar, con las manos enguantadas y dobladas. No interrumpió, pero sus ojos, siempre un poco demasiado atentos, recibieron los detalles que otros perdieron. Las zapatillas debajo del sillón no se tocaron, se colocaron perfectamente juntas, como si nunca se hubieran usado. La copa, aún llena, no tenía marca de lápiz labial, y la cortina, porque solo esa dibujada, no decía nada. El médico, después de todo, había firmado muchos de esos casos, y la muerte era un viejo invitado en estos carriles. Pero algo aquí no se sentó bien con ella, no por lo que se veía, sino por lo que tan cuidadosamente se había dejado sin ser visto. Más tarde ese día, bajo el discreto refugio de la ayuda, la señorita Marple regresó a la cabaña con el doctor Hagwood. Confiaba en sus instintos, si no siempre los entendía. Él murmuró, al entrar, lo cuidadoso que había sido al cerrar el escritorio. La señorita Marple asintió, y después de una breve búsqueda de los cajones, encontró la llave escondida dentro del revestimiento de un bolso desgastado. El cajón se abrió rígidamente, como reacio a ceder. Dentro había un peine de marfil, un relicario plateado, opacado por el desuso, y un delgado paquete de papeles envejecidos, unidos con hilo. Debajo de todo, descansando en una bandeja todavía ligeramente perfumada con lavanda, yacían los restos medio quemados de una carta. La ceniza se aferraba al borde donde la llama había vacilado. Lo que quedaba era quemado pero legible, y el sobre se deslizó detrás del revestimiento del cajón. Llevaba el inconfundible guión de araña de una mano más antigua, Ahmed. La escritura a mano estaba fechada, tinta marrón con el tiempo, y la letra llevaba el sello de un hospital de convalecientes. La fecha decía, el 12 de marzo de 1944. La señorita Marple dobló el papel sin decir una palabra, pero su aliento se detuvo un poco, como si el recuerdo se hubiera despertado en su pecho. Desplegó el papel frágil con la misma reverencia que reservaba para los monumentos conmemorativos de la iglesia, esos testamentos tranquilos de vidas vividas fuera de la vista. Mi querido Julian, comenzaba la carta, y las palabras que siguieron fueron tentativas, como pasos tomados después de un largo confinamiento. Era una carta de disculpa, sí, pero no de culpa. Las frases, curvadas alrededor del arrepentimiento, bailaron delicadamente con verdades no habladas. Debería haber dicho algo antes de que te llevaran. Pero no sabía cómo. Tenía miedo. No de lo que pensarías de mí, sino de lo que sería real. La señorita Marple leyó lentamente, los labios apenas se movían. Hubo pistas de lo que Edward había visto, la botella en el cajón, que tan rápido estuvo de acuerdo el médico. Nada concluyente, nada crudo, pero el ritmo era uno que reconoció. El ritmo de una mujer desabrochándose, demasiado tarde para la defensa, pero justo a tiempo para la memoria. La carta terminó sin una firma, arrancada por la llama o a mano. Pero la forma del dolor era inconfundible. Esta no era una mera correspondencia romántica. Era una capa que se extendía a lo largo de décadas, en el silencio de un hombre del que no se había hablado en años, Julian. El nombre colgaba en su mente como una campana, justo después de sonar. Esa noche, sobre una modesta cena de cordero frío y encurtido de mostaza, la señorita Marple entregó la carta en sus pensamientos,
como la forma en que algunas mujeres preservan alianzas de boda enterradas hace mucho tiempo. Durante la guerra, recordó que el correo se extraviaba con una regularidad enloquecedora. Una carta enviada con esperanza podía llegar con retraso, con dolor, o no llegar en absoluto. Algunos nunca dejaron la sala de clasificación, otros fueron retenidos en silencio, especialmente si un miembro de la familia pensaba que el contenido podría causar daño. Muchas verdades nunca alcanzaban a la persona para la que estaban destinadas. Recordó a una mujer joven en Bourmes que le escribió a un prometido en el frente, solo para descubrir que su hermano había retenido cada respuesta. ¿Y qué hay de Margaret? ¿Había escrito esta carta solo para que se encontrara demasiado tarde, o la había retrasado por diseño? La señorita Marple terminó su té, sus ojos fijos en el jardín oscuro. Uno podría equivocarse mucho en la guerra, el tiempo, las cartas, incluso el amor. Pero la culpa tenía una forma de sobrevivir a los peores estragos de las circunstancias. Las iniciales MJH permanecieron en su mente mientras estaba parada junto a la pared del jardín, el aroma de la tierra húmeda flotando en el aire nocturno. Julian. El nombre resonó débilmente contra recuerdos que no había convocado en años. Ella lo recordaba ahora, un niño alto, con pestañas claras y un talento para dibujar pájaros en los márgenes de los libros. Había desaparecido durante el último año de la guerra. Presuntamente muerto, aunque nunca se produjo un telegrama. Algunos dijeron que había sido herido y hecho prisionero, otros susurraron desgracias, aunque nadie podía decir qué forma había tomado. Margaret Harcourt, Julian Harcourt, por supuesto, con qué facilidad la gente olvidaba los nombres de los desaparecidos, Miss Marple. No por crueldad, sino por conveniencia. Era más fácil decir que alguien había muerto que admitir que había quedado atrás, en silencio. Se volvió hacia su cabaña. Sus pensamientos corrían silenciosamente por delante de sus pasos. Había más en esto que una mujer solitaria y un cajón cerrado. Había piezas, un hermano, una guerra, una carta demasiado tarde, o tal vez demasiado peligrosa para enviar, y alguien tal vez que esperaba que nunca se leyera en absoluto. El sol apenas había salido cuando la señora Beaterby apareció en la puerta del jardín de Miss Marple, su abrigo abotonado de manera desigual, los guantes aferrados en lugar de usados. No pidió entrar, simplemente se quedó allí, una figura incierta, como si su presencia pudiera causar más problemas que bien. La señorita Marple, percibiendo el temblor en la determinación de su visitante, la invitó con una amabilidad murmurada y vertió té sin decir una palabra. No debería decir nada, comenzó la señora Beaterby, después de varios minutos de silencio. Pero ha estado en mi pecho, como un techo de iglesia. La señorita Marple esperó. Las agujas del reloj hicieron una pausa en su intermedio. Ella no la llamó a la señora L. Strange, simplemente escuchó. La señora Beaterby continuó, suavemente. La conocí una vez, hace mucho tiempo. Se llamaba Margaret Harcourt, de Ravenham Park. No hubo necesidad de elaborar. Ravenham Park era un nombre que todavía llevaba un leve brillo, aunque sus persianas habían sido cerradas durante mucho tiempo. No dije nada antes, agregó la señora Beaterby, su voz temblando ligeramente. Pero después del funeral, la vi encerrando la fotografía en papel, y recordé que siempre lo hacía. Incluso cuando su madre lo prohibió. La señorita Marple no dijo nada, pero su té se había enfriado en su mano. Margaret Harcourt, ese era el nombre que el pasado había elegido no enterrar. El coronel Harcourt había sido el tipo de hombre cuyo uniforme lo llevaba tanto como lo usaba, decorado, distante y deliberado. Había regresado de la guerra con un rostro que no coincidía con la voz que solía saludar a los aldeanos. La señorita Marple lo recordó bien, alto, firme, resueltamente cortés. Pero la casa de campo dura, también recordó, siempre había sentido como si contuviera la respiración. Había algo frágil detrás de las ventanas bien vestidas de Ravenham Park, algo observado o esperando. Los niños, Julian, Edward y Margaret, la más joven, rara vez asistían a fiestas. El coronel no aprobaba frivolidades, especialmente después de que los niños alcanzaran la mayoría de edad. Pero fue después de la repentina muerte de Edward, que la casa se quedó en silencio, no de luto exactamente, sino con un peso tranquilo y pesado, como si el dolor hubiera sido colocado bajo órdenes y desterrado al ala este. La señorita Marple pensó que Margaret ahora se había convertido en una mujer que había tomado un nombre que no era el suyo, y cuya voz, cuando se escuchaba, llevaba el peso de algo reprimido hace mucho tiempo. Hubo, justo después de la guerra, una reunión en el jardín de Ravenham Park. No era una celebración, sino un alivio modesto, sándwiches espartanos, limonada débil,
y muchos niños que ya no temían a las sirenas mientras dormían. La señorita Marple asistió, vistiendo un chal lila con un agujero de polilla que nadie tuvo el corazón de mencionar. Recordó cómo Margaret Harcourt se había quedado cerca del arco enrejado, un ramillete de nidos en sus manos enguantadas, y cómo había sonreído ante algo que Julian Mercer había dicho. Era hijo de un abogado local, constante, querido. Se había hablado de un compromiso, discretamente confirmado por la esposa del vicario, que había escuchado un intercambio a través de la China. Y luego, 3 días después, Margaret se fue. Desapareció de Ravenham Park. Sin anuncio, sin despedida. Julian Mercer apareció solo en el servicio dominical, boca cerrada, cabello recién recortado. Nadie preguntó. En ese temerime, las preguntas de esa naturaleza se dejaban desvanecer, como la tiza sobre una lápida. Pero la señorita Marple no había olvidado la mirada en los ojos de Margaret aquella tarde. No era alegría, ni desafío. Era algo más cercano a la resolución silenciosa que uno adopta al prepararse para el exilio. En la biblioteca del pueblo, donde el tiempo se movía lentamente y el pasado reunía polvo entre las pilas, la señorita Marple hizo una investigación educada sobre los registros de la familia Harcourt. La bibliotecaria, la señorita Elkins, casi ciega pero aguda como el romero seco, recordó de inmediato. Edward Harcourt, dijo, tocando un dedo rizado contra su sien, murió en el 44. Fiebre, algo rápido. Aunque siempre pensé que era extraño, sin enfermera, sin hospital, recién encontrado en la cama, rígido como almidón. La señorita Marple asintió suavemente, sus ojos siguiendo la sombra de una araña bailando en el alféizar de la ventana. La señorita Elkins bajó la voz. Hubo susurros, sabes cómo es la gente. Algunos dijeron que tenía un ataque. Otros pensaron que era veneno. Pero el coronel firmó los documentos de la muerte, ¿no? Dijo que no tendría a los extraños entrometidos. Y Margaret, la señorita Marple preguntó, se fue poco después. No volvió para el funeral. Ni siquiera cuando el coronel murió años después. Era como si ella hubiera cortado el cordón. La señorita Marple le agradeció y regresó al aire de otoño. El peso de la memoria se asentó como hoja sobre sus hombros. La muerte en el sueño rara vez se cuestionaba en tiempos de guerra, pero en algunas casas, la señorita Marple sabía que las muertes más silenciosas dejaban los ecos más largos. La señorita Marple, que ocasionalmente se ofrecía para ayudar a catalogar los registros de la iglesia, se dirigió a Vestry esa tarde bajo la cómoda excusa del orden. Sus dedos, prácticos y respetuosos, giraron las páginas delgadas hasta que lo encontró, apenas un susurro en tinta, Julian Mercer, Margaret Ellarort. No seguía ninguna fecha de matrimonio. La entrada estaba sin terminar, como un pensamiento interrumpido a mitad de oración. No había bandas leídas. No hubo cena de ensayo, ni felicitaciones, solo el más leve rasguño en el registro, como si alguien hubiera comenzado a borrarla y luego cambiado de opinión. La señorita Marple miró la línea más tiempo de lo necesario. En ese temerime, las cosas a menudo se ordenaban en lugar de discutirse. Un nombre faltante, un anillo descolorido, una novia desaparecida. Estas no eran mentiras precisas, eran omisiones entretejidas en el tejido de la vida del pueblo. Y el nombre de Margaret, que alguna vez tuvo la intención de seguir a otro, ahora estaba solo. Caminando a casa a través del anochecer temprano, la señorita Marple consideró la naturaleza curiosa de la memoria del pueblo. No olvidaba del todo, pero aprendía a vivir con su incomodidad como una vieja manta cardada, que se había vuelto en los codos, aún cálida, aún útil, pero nunca reparada. Margaret Harcourt nunca había sido acusada, nunca denunciada, y sin embargo, no había sido abrazada. Su nombre estaba ausente de los fets, su rostro de las fotografías. No había sido desterrada con precisión, pero tampoco bienvenida. El pueblo había hecho lo que a menudo hacía cuando no podía entender a una mujer, la dejó suavemente a un lado. Hubo quienes habrían perdonado un robo más fácilmente que la retirada, quienes podían tolerar la excentricidad, pero no el silencio. Margaret, en su desaparición, los había inquietado a todos. Y ahora, años después, no había regresado como ella misma, sino como la señora L. Strange, un nombre elegido, tal vez no sin ironía. La señorita Marple llegó a su puerta, el anochecer suavizando las líneas de su rostro. Pensó en todas las mujeres que había conocido que llevaban su exilio con dignidad, y como el perdón en un lugar como este rara vez se hablaba en voz alta. Se daba, si es que se daba, solo después de la muerte, y, aun entonces, a veces no completamente.
Fue durante el grupo de bordado del martes, celebrado debajo de las vigas inclinadas del salón de la parroquia de St. Mary Me, que la señorita Marple la notó por primera vez. Una mujer no del todo nueva, pero recientemente regresada, tal vez. Miss Burnley, tranquila, firmemente cosida, como su trabajo en punto cruz, y con la calma de alguien acostumbrado al silencio. Sus manos se movían constantemente, aunque sus ojos parpadeaban de vez en cuando, no nerviosamente, sino como si midiera la seguridad de la habitación. La señorita Marple, que había confiado durante mucho tiempo en reuniones basadas en la iglesia para extraer las cuidadosas verdades de la vida del pueblo, colocó su asiento junto al de Miss Burnley y comentó suavemente sobre su habilidad con el patrón Hollyhock. Elogios, cuando no eran demasiado directos, podían abrir puertas que de otro modo permanecían cerradas. La señorita Burnley inclinó su cabeza y dijo algo amable a cambio, su voz seca como lino espolvoreado. Pero fue el débil hilo de reconocimiento en su expresión lo que golpeó a la señorita Marple, como si también hubiera caminado por las habitaciones donde nada se hablaba en voz alta, y todo se entendía. La habitación estaba llena del ritmo suave de las agujas y del susurro de los chismes en tonos tenues. La señorita Marple preguntó casualmente, como si no fuera más que una ocurrencia tardía, si Miss Burnley había estado en servicio mucho tiempo. La respuesta llegó lentamente, el deber privado, principalmente en casas de campo. Algunos años en Ravenham Park, la señorita Marple dio un pequeño asentimiento. Los ojos de Miss Burnley bajaron, y sus manos se detuvieron muy brevemente sobre el hilo azul pálido. Dijo, con el cuidado medido de alguien no acostumbrado a que se le hicieran preguntas que valiera la pena responder, y después, hasta que el niño murió. Se dijo sin inflexión. Sin embargo, la palabra niño golpeó un acorde. El hijo menor, Edward, agregó, como para aclarar un nombre que nadie había mencionado en años. El grupo murmuró a su alrededor, atrapado en sus propios patrones. Pero el hilo de la señorita Marple se detuvo en la esquina de su muestra. ¿Y la casa cambió después de eso?, preguntó suavemente. La señorita Burnley sonrió, pero no era una expresión cálida. No cambió, dijo. Simplemente dejó de fingir. Cuando el grupo se dispersó y se reunieron las cestas, la señorita Marple se demoró, ajustando su chal con lentitud deliberada. La señorita Burnley también se demoró, sin prestar demasiada atención, aunque el clima había comenzado a girar. Supongo que, comenzó la señorita Marple, ligeramente. La fiebre entró de repente, continuó Miss Burnley. Una recaída. Escarlata, creo. Pero no lo creías. No era una pregunta. No necesitaba serlo. La señorita Burnley exhaló. No era mío creer o no creer. No fuiste consultada, pero lo viste. Sí. Un silencio pasó entre ellas, lleno de nada más que el recuerdo de algo que no se dijo. Entré en la habitación esa noche, dijo la señorita Burnley, su voz delgada y deliberada para ordenar. Estaba dormido, o parecía estarlo. Pero olí algo extraño, muy débil, afilado, como las almendras, pero no de la cocina. La señorita Marple no habló. Ella sabía ese aroma en particular. Se había mencionado una vez en un juicio en Old Bailey, y una vez más, años atrás, en una casa en Cornwall, donde una botella había desaparecido durante la noche. No dije nada, agregó la señorita Burnley. Porque no sabía cómo decir algo que no se creería. Ese fue el problema con la guerra, pensó la señorita Marple. Hizo ciertas muertes fáciles de explicar y más difíciles de cuestionar. La señorita Marple sabía, como lo hacían la mayoría de las mujeres de su edad, cuán final podía ser la palabra de un hombre no entrenado en familias, como en los tribunales superiores. El tono de la señorita Burnley había cambiado ahora, menos vacilante, más resignado. El forense vino y se fue por la tarde. No me pidieron que hablara. Ninguna enfermera. Insuficiencia cardíaca, complicaciones de fiebre. Eso es lo que escribieron. Y el coronel Harcourt, señorita Marple, lo provocó. Aprobó el certificado él mismo. La señorita Burnley respondió, dijo que sería indecente arrastrar las cosas con Julian aún desaparecido en el extranjero. Ella sonrió débilmente entonces, pero la sonrisa era dura y contenida. No había duda, dijo simplemente. Y donde no hay duda, no puede haber respuesta. La señorita Marple asintió, doblando cuidadosamente sus manos entre sí. A veces no era malicia la que enterraba la verdad, sino la autoridad y el miedo a lo que podría seguir si alguna vez se rompiera el sello. Llegaron al giro cerca de la oficina de correos, pero ninguna de las mujeres habló de separarse. Era como si la historia hubiera comenzado a desenredarse entre ellas,
y ninguna deseaba dejarla a mitad de contada. Me quedé durante algunos meses después, dijo la señorita Burley. El coronel insistió en que Margaret debería descansar. La señorita Marple dio un pequeño guiño de comprensión. No salió de su habitación durante semanas, apenas comió, dormía poco, dijo que tenía frío incluso cuando los incendios estaban encendidos, no vería al vicario, no hablaría con nadie excepto la criada, e incluso entonces, apenas. Choque, la señorita Marple ofreció suavemente. Sí, dijo la señorita Burley. Pero no solo eso, había algo más. Una especie de silencio a su alrededor. No es el tipo que uno usa para el dolor, sino el tipo que se usa para evitar que algo se derrame. Miss Marple pensó en la carta, mi querido Julian, y del exilio de Margaret, de su propio nombre. Se paraba junto a la ventana, la señorita Burley continuó, pero nunca miró fuera. Solo se quedaba allí, las manos apretadas a los costados, durante horas algunos días, y luego se iba. Una mañana, sin decir palabra, solo una nota para el coronel y un bolso, sin nada más que una fotografía. La señorita Marple no dijo nada, pero su corazón se agitó. Ella sabía ahora cuya fotografía había vivido en el cajón. Se separaron donde el carril se encontraba con el verde, sin necesidad de bromas. Algunas conversaciones, reflexionó la señorita Marple, dejaban un tipo de peso atrás, no pesado, sino seguro. Caminó lentamente a casa, sus pasos suavizados por las primeras hojas caídas. El sol comenzó su descenso detrás de los aleros con techo de paja. Entregó la historia de la enfermera como una tela sostenida a la luz. No solo lo que se habló, sino lo que no. La señorita Burley había visto los letreros, olió el débil fantasma de algo prohibido, escuchó quizás el susurro de decisiones tomadas a puerta cerrada. Pero ella nunca lo había dicho, no era su guarida, porque las enfermeras estaban destinadas a ordenar y atender, no a desafiar los veredictos ya escritos en tinta por manos no formadas. Y Margaret. Margaret se había quedado quieta en el centro de todo, silenciosa, desacoplable, desaconsejada, con algo que podría haber destruido a otro, pero que la envió caminando a través de las aldeas debajo de nombres prestados. La señorita Marple llegó a su puerta justo cuando las campanas intervinieron 7. Miró hacia el seto. Algunas verdades, pensó, no están enterradas en tumbas, sino en recuerdos cuidadosamente editados durante años. Y, a veces, comienzan a revolverse nuevamente, no con drama, sino con el susurro más suave, uno que solo escuchas si estás escuchando muy, muy de cerca. Era una costumbre que la señorita Marple siempre había favorecido, el retorno silencioso de un libro prestado, preferiblemente con una cinta que todavía marcaba un salmo a medio leer. Ese martes trajo meditaciones sobre la gracia a Roselane, donde la señora Corbin la recibió con la cortesía del hábito, en lugar del entusiasmo. La casa tenía una quietud al respecto, no por paz, sino por precaución, cortinas de encaje demasiado cuidadosamente dibujadas, geranios recortados a longitud idéntica. Uno notaba tales cosas cuando había vivido lo suficiente. Se sentaron con su té, y la señorita Marple, después de un comentario inocuo sobre la floración temprana de los azafranes, vio la mano de la señora Corbin fallar ligeramente mientras vertía la segunda taza. Solo un temblor, apenas un aliento a través de la porcelana, pero presente de todos modos. La señorita Marple no hizo comentarios. Simplemente ajustó el dobladillo de su falda, tomó un sorbo y elogió las galletas, pero en su mente marcó el temblor, no debilidad, sino memoria, negándose a permanecer inactiva. Algunas mujeres, a menudo, reflexionó, envejecían con una especie de gracia, no por consuelo, sino por haber hecho las paces con las cosas que nunca hablaron en voz alta. Las galletas se habían tomado cortésmente, y la pequeña charla se convirtió en el último sermón del vicario, algo sobre humildad y salmos, pero el calor nunca volvió a la expresión de la señora Corbin. Sus ojos se alejaban con demasiada frecuencia hacia el jardín, como si esperaran ver a alguien aún no perdonado. La señorita Marple, eligiendo su momento con la precisión de quien ha reparado encaje y temperamento, observó suavemente. Me imagino que debe ser difícil, habiendo conocido a la señora L. Strange antes de que se convirtiera en la señora L. Strange. Hubo una pausa, apretada, quebradiza. Nunca dije que éramos amigas, respondió la señora Corbin, demasiado rápido. No, dijo la señorita Marple amablemente. Pero a veces, las personas que llevamos más tiempo no son nuestros amigos, sino aquellos que una vez compartieron nuestros silencios. Eso lo hizo. El tensión agrietado, no roto, pero cambió. Nos conocimos en los años posteriores a la guerra. Margaret Harcourt, como ella era entonces. Todavía no estaba casada, ni yo, su voz cayó más bajo.
Había una casa no lejos de Ravennon. Un lugar privado, de convalecencia, aunque no era lo que lo llamaron, para mujeres que, bueno, no hablaban de por qué habían venido. Margaret y yo estábamos allí al mismo tiempo. No hablamos mucho, pero lo sabíamos. La señorita Marple no preguntó qué sabían. Algunos silencios, después de todo, no necesitaban traducción. El té se había enfriado para entonces, intacto en su taza. Y la señora Corbin se sentó como suspendida entre años, mantenida en vilo por un recuerdo que no había invitado ni resistido. Ella no era ella misma en las últimas semanas, dijo suavemente. Margaret siempre había sido compuesta, incluso fría, algunos dirían, pero hacia el final había algo fracturado. La señorita Marple inclinó su cabeza suavemente. Me dijo una vez, solo una semana antes de que sucediera, que había visto a un hombre junto al cementerio. No a nadie del pueblo, pero algo en la forma en que la miró, o no, hizo que su estómago se enfriara. Las manos de la señora Corbin ahora yacían plegadas, todavía temblando débilmente. Comenzó a encerrar sus puertas nuevamente, no se sentaría junto a las ventanas delanteras. Incluso dejó de venir a los servicios del miércoles. Y Margaret nunca se perdió la iglesia. ¿Y crees que pensó que la habían seguido? Preguntó la señorita Marple, en un tono de arrepentimiento tranquilo, en lugar de incredulidad. Ella no lo dijo directamente, pero sí dijo algo que no había dejado de escuchar. No ha terminado, Edith. Pensé que era, pero alguien me ha encontrado. La señorita Marple se quedó muy quieta, su té olvidado. Lo que Margaret había oído entonces nunca la había dejado ir por completo, y, al final, tal vez solo había esperado a que el anochecer cayera antes de regresar. La señora Corbin giró ligeramente la cara hacia la ventana, donde un petirrojo había elaborado en el alféizar. Su voz había tomado el tono de confesión ahora, no de melodrama, pero cansada, debía ser conocida. La llamé esa noche, dijo. La señorita Marple no dijo nada. El momento no necesitaba indicación. Había escuchado algo en los tenderos, un nombre, no gritado, no destinado a mí, pero sonó demasiado cerca de lo que una vez compartimos. Julian Mercer, ese era el nombre. Su voz se quebró débilmente en el apellido. No quería asustarla, agregó. Solo tenía la intención de advertirla, para prepararla. Le dije, Margaret, puede estar equivocada, pero creo que alguien preguntó por ti. Ella se quedó en silencio. No dijo gracias. No dijo adiós. La señorita Marple colocó su taza en silencio. El miedo, ella sabía, a menudo se confundía con la culpa, pero más a menudo aún, no era simplemente un recuerdo despertado en la oscuridad con el nombre equivocado, que se habla a la luz del día. Nunca quise hacer daño, dijo la señora Corbin. Solo pensé que ella debería saber. Y a veces, pensó la señorita Marple, eso fue lo que inclinó el equilibrio. El paseo de regreso a la iglesia fue lo suficientemente largo para permitir la reflexión, y lo suficientemente tranquilo como para invitarla. El seto susurró uno contra el otro, y el aire había adquirido ese aroma húmedo a mitad de pulgada de musgo y lila. La señorita Marple caminó lentamente, su mente agitada. No fue necesariamente el asesinato lo que la molestó. Era miedo, el tipo de miedo que crece en las mujeres que han esperado demasiado para ser creídas. Temor que enseña a hablar a la ligera, a responder solo lo que no se ha pedido, a sonreír como si nada doliera debajo de la superficie. Margaret Range había temido ser encontrada, pero, más que eso, había temido ser reconocida, no por un extraño con venganza, sino por un pasado que sabía demasiado y perdonaba muy poco. ¿Y cómo se llamaba? Julian Mercer. Un susurro desde el mostrador del Grouse se dobló en una llamada de advertencia, y luego, en silencio. La señorita Marple se detuvo cerca de la puerta del cementerio. El miedo, pensó, no siempre era ruidoso. No gritaba ni atacaba. A veces se vestía con guantes de encaje y un cardigan suave, que pasaba desapercibido por el pueblo, hasta que llegaba a una sala donde el té permanecía intacto. Ella caminó. Era hora de visitar el registro de la iglesia una vez más, no para respuestas, sino por nombres que la historia había intentado sin éxito olvidar. Había algo inquietantemente silencioso en la forma en que la señora Perry lo describió, no con sospecha, sino con el temblor de alguien que ha vislumbrado la tristeza a distancia. Había ido a ver a sus hermanas esa mañana, como hacía todos los miércoles, y lo reveló, el viejo sicómoro cerca de la puerta de Ickfield Cottage. Está parado allí, señorita Marple, dijo su voz, apenas por encima de un susurro, sin moverse, sin mirar nerviosamente, ni nada teatral, solo parado, quieto como cualquier cosa, observando la casa.
La señorita Marple simplemente asintió, bebiendo su té y esperando. Llevaba un abrigo gris, nada fuera de lo común, pero no parecía alguien perdido o confundido. Parecía que estaba esperando algo que no se atrevía a pedir. La señora Perry se había quedado el tiempo suficiente para doblar la ropa y ayudar con el bebé. Y cuando se fue, casi una hora después, el hombre no se había movido. La señorita Marple le agradeció suavemente, sin hacer comentarios. Pero, en su mente, la figura ya había comenzado a tomar forma, no por su apariencia, sino por el espacio que creó en el aire a su alrededor, el silencio de una presencia ausente y, quizás, demasiado retrasada. En los supermercados esa misma mañana, un susurro diferente ya había comenzado a revolotear entre los contenedores de azúcar y las latas de sardinas. A Plebee, que rara vez extrañaba una cara o un fragmento de curiosidad, había escuchado al hombre de gris hacer una pregunta, no con la asertividad de un extraño que exige saber, sino con la gentileza de alguien que no sabía si tenía derecho a recordar. ¿La gente aquí, alguna vez habla de los tribunales duros? Eso fue todo. No, ¿dónde están? Ni, siguen vivos, simplemente, hablan de ellos. Y había, en la forma de la pregunta, una tristeza tan antigua y tan bien guardada que nadie supo cómo responderla. No creo que él esperara una respuesta. El señor Appleby le dijo a la señorita Marple, ella solo asintió un poco, como si hubiera recibido la respuesta de todos modos. La señorita Marple inclinó la cabeza, almacenando en silencio junto a la cuenta de la señora Perry. El dolor, después de todo, no siempre requiere confirmación. A veces simplemente necesita cepillar los bordes de la memoria para ver si aún deja una marca. Desde la estrecha ventana sobre la oficina de correos, la señorita Marple lo vio ella misma, no por curiosidad, sino por un largo hábito de observación. El patrón humano de la calle principal era su compañera silenciosa, y cualquier alteración llamaba su atención, no con alarma, sino con propósito tranquilo. No era un hombre fácilmente descrito, altura media, abrigo gris modesto, sombrero limpio pero sencillo. Pero fue su forma lo que se quedó con ella, no su ropa, sino su porte. Se paró como alguien que no estaba familiarizado con la pérdida, y que había aprendido, a lo largo de los años, a dejar que el dolor caminara a su lado sin protestar. No hubo impaciencia en su paso, ni golpeteo ocioso del pie, ni mirada que buscara ser vista o reconocida. Se movió como si no perteneciera a ningún lugar en particular, no deseado, pero sin ataduras, y se detuvo solo una vez antes de la puerta del Vicoraje. Su mirada se elevó brevemente al lintel, luego cayó nuevamente al volver. Los ojos de la señorita Marple lo siguieron por un tiempo. No era un hombre que buscaba respuestas, lo impactaba como alguien que ya sabía demasiado, y que había venido no a abrir heridas, sino a ver si el jardín aún florecía donde el dolor había vivido una vez. El salón de visemoramiento no había conocido el drama desde el asunto de los himnels faltantes, y, incluso entonces, había sido confusión en lugar de preocupación. Pero esa mañana, cuando el hombre fue introducido con toda la modesta cortesía que la señora Davanis podía ofrecer, fue el nombre lo que cambió el aire. Soy Julian Harcourt, dijo, su voz suave, como si repitiera un nombre que no suele pronunciarse en voz alta. La señora Davanis, sentada con su bordado en la mano, no lo dejó caer de inmediato. Simplemente dejó de coser. Luego, a medida que el silencio se alargó, el bordado cayó, no al piso, sino en su regazo, donde sus dedos olvidaron su lugar. Julian Harcourt se hizo eco débilmente, como si pensara que no podía terminar. El vicario, siempre el más suave de los dos, se movió para ofrecer un asiento, que Julian tomó sin protestar. Sus ojos eran amables, pero no suplicantes, su postura, no orgullosa, pero resuelta. Lo sé, dijo. Era más simple así, en ese momento. Y, aunque no se hicieron preguntas, el silencio en la habitación parecía hablar por todos, porque los muertos, cuando han estado muertos durante mucho tiempo, no están destinados a tocar la campana en la puerta del Vicoraje. Pero éste lo hizo, y el pasado, tranquilo durante tanto tiempo, había recordado cómo respirar. La señorita Marple no tenía la intención de conocerlo ese día. De hecho, había imaginado que su presencia se desviaría al borde del pueblo como un himno olvidado. Pero el vicario, con esa amable mezcla de nervios y buena voluntad, había enviado noticias a la joven Elsie, y, para la hora del té, la señorita Marple se encontró caminando por el carril hacia la cabaña de Ickfield, un pequeño montón de cortes de su arbusto de lilas escondido debajo de un brazo. Julian la conoció en la puerta, como si la esperara. No hubo introducción, solo un asentimiento, y luego una caminata tranquila juntos hacia el pequeño banco bajo el cerezo, donde la luz todavía atrapaba la vieja piedra. Leí su nombre en la columna de notificación, dijo sin preámbulo.
En los tiempos, solo una línea, Margaret L. de Saint Fitz. Y la señorita Marple no dijo nada. No vine a desenterrar nada. No hay nada que quiera molestar, pero pensé que tal vez, si alguien aún recordaba, estaría aquí. Se volvió ligeramente hacia ella. No para cierre, agregó. No creo en tales cosas, pero para algo más suave, el reconocimiento, quizás. La señorita Marple inclinó la cabeza. Ella, más que nadie, sabía lo que significaba no buscar perdón o venganza, sino simplemente ser recordada sin amargura. Julian pidió caminar solo por el jardín, y la señorita Marple entendió. Algunas penas que conocía se calmaron demasiado para conversar. Ella permaneció sentada bajo el cerezo, observando su figura pasar lentamente por el camino desigual. La frontera se había cubierto en algunos lugares, pero la vieja lavanda aún tenía su forma, y las rosas de Margaret, habían comenzado a brotar. Pensó en Edward Harcourt, un niño que rara vez sonreía, pero amablemente, cuya muerte había arrojado una sombra demasiado grande para los hechos que siguieron. Fiebre, habían dicho, y, sin embargo, siempre hubo esa pausa tranquila en cada recuento, ese momento en que algo no dicho rondaba entre las palabras. Julian hizo una pausa junto a la pared lejana del jardín. Su cabeza se inclinó. La señorita Marple, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo, no se preguntó por la culpa ni por la verdad, sino por el sacrificio, lo que significaba desaparecer para que otros pudieran reconstruirse sin su carga. Lo que costó ser un fantasma, no por la muerte, sino por decisión. Ella lo vio regresar lentamente, y sabía que se iría nuevamente. Pronto, no se escondería. Pero, debido a que algunos hombres, gentiles hombres heridos, creían que su presencia era más peligrosa que su ausencia, a veces pensaba que podrían haber tenido razón. La invitación había sido redactada con simplicidad, una breve nota, entregada a mano, incluso al guión de Julian Harcourt. Si no está comprometido, me gustaría guiarlo a través de Reventón. Hay algunas cosas que Arcia dijo dentro de esas paredes. La señorita Marple no dudó. La curiosidad nunca fue su razón, aunque tenía mucho, más bien, fue el dolor peculiar de la memoria inacabada. Algo en el tono de la solicitud de Julian no habló de culpa, sino de un hombre en silencio, preparado para ser juzgado. La casa, desde la puerta, estaba ligeramente sesgada, la hiedra arrastrándose sobre la piedra como el tiempo mismo. Julian extendió la mano en el bolsillo de su abrigo y produjo la vieja llave, sin ceremonias, como si nunca la hubiera dejado. Se volvió rígido en la cerradura, y la señorita Marple pensó en cómo recuerdan algunas puertas, incluso cuando los hombres se olvidan. Nunca vine a reclamar nada, dijo Julian, deteniéndose justo dentro. No tengo razón ni deseo. Pero mantuve la llave. Pensé que un día no vendría por lo que quedaba, sino por lo que nunca se dijo. La señorita Marple dio el más pequeño asentimiento, sus ojos siguieron las rayas sin polvo de pasos pasados por el piso de mosaicos. Y así entraron, no como intrusos, sino como los últimos oyentes de una historia que había esperado demasiado tiempo para ser escuchada. El salón, aunque cubierto de sábanas de polvo, conservaba la débil impronta de una familia que una vez se había arreglado cuidadosamente dentro de su silencio. Julian la llevó al extremo más lejano, cerca del piano, donde la luz apenas tocaba la alfombra. Ella nunca se sentó aquí otra vez después de que Edward murió, dijo, su voz baja, no reverente, pero respetuosa. La señorita Marple no dijo nada. Ella sintió que la carga aún no estaba completamente formada. Julian se quedó muy quieto antes de continuar. Ella pensó que lo había hecho, que lo había envenenado. Supongo que por eso nunca hizo la pregunta en voz alta. Y la dejé creerlo. No había amargura en la confesión, ningún deseo de lástima, solo el dolor lento de haber elegido el silencio equivocado. Ella llegó a creerlo, en la forma en que uno llega a creer algo terrible e imposible, lentamente, por completo. No podía mirarme sin temblor, dijo Julian. Y me dije a mí mismo que era mejor así. Si ella me odiaba, entonces no se vería más lejos. Y si ella no parecía más, él no terminó. La señorita Marple, sus manos dobladas suavemente en su regazo, entendió. Fue algo terrible, pensó. No era la mentira en sí, sino la opción de llevar la falsa certeza de otro solo para protegerlos de una verdad más oscura. Pasaron por el corredor que conducía al ala este, donde el aire se volvió más fresco y el silencio más profundo. Los pasos de Julian se desaceleraron antes de la última puerta a la derecha. Nunca se volvió a tocar, dijo en voz baja. Ni siquiera por la ama de llaves. Mi madre lo tenía cerrado, y nadie discutió.
La señorita Marple entendió el tipo de reverencia pagada a los muertos y a las habitaciones que dejaron. Julian no desbloqueó la puerta, solo descansó su mano contra ella por un momento. Recuerdo el día en que volví sin previo aviso, dijo. Pasaron meses después de que me había ido, tras aquella disputa con Edward. Margaret estaba en el salón. Ella no sabía que había regresado. Estaba quemando algo en la chimenea, una carta. Dejó que el silencio se estirara antes de continuar. Estaba pálida, frenética, incluso cuando me vio. No dijo nada, solo se quedó allí como un niño acorralado. No pregunté. Me dije a mí mismo que era dolor. Pero vi suficiente del papel antes de que las llamas lo tomaran, la escritura a mano de Edward y un nombre que nunca pronuncié en voz alta. La señorita Marple cerró los ojos brevemente. Una carta destruida no para ocultar un asesinato, sino para proteger una fragilidad, o un miedo demasiado doloroso para desenterrar. Y aún así, la puerta del dormitorio permaneció sin abrir. Se demoraron cerca del aterrizaje de arriba, donde la luz de los vidrios rotos dejaba suaves fragmentos de color sobre las tablas del piso. La cara de Julian estaba llena de memoria, no de edad. Era en tiempos de guerra, dijo, casi para sí mismo. Todo estaba deshilachado. Edward había comenzado a hablar con la gente, y no debería haberlo hecho. Dijo que había visto algo que arruinaría a alguien. Dijo que no lo dejaría ir, incluso si eso significaba romper a la familia. La voz de Julian vaciló, no por miedo, sino por el dolor de recordar ese momento amargado. Lo confronté, le dije que no entendía con qué estaba jugando. Ese silencio no era cobardía. Fue preservación. Luchamos. Me acusó de traición. Hizo una pausa, luego miró a la señorita Marple. Más tarde, Margaret me dijo que había escuchado la disputa. Y luego susurró algo que nunca olvidé, que ella sabía quién lo había hecho. Pero no fue por odio, dijo. Se hizo por miedo. La señorita Marple asintió una vez, gravemente. El miedo, ese terrible motivador, a menudo se confundía con malicia. Pero ella, más que la mayoría, sabía la diferencia. El tipo de miedo que hace que la gente huya, abandone, incluso mate, no siempre viene de la oscuridad. A veces proviene de la desesperación, o de la necesidad desesperada de proteger lo que quedaba de luz. Habían regresado a la sala, el fuego muerto hacía mucho tiempo, el aire aún llevaba el rastro de polvo humedecido. Julian se sentó con las manos juntas, su espalda al hogar, donde Margaret se había sentado una vez, con el cabello suelto y los libros no leídos. La señorita Marple, con voz gentil y sin demanda, hizo la pregunta que había esperado desde que llegó la nota. ¿Y qué cree ahora, señor Harcourt? No se trata de quién hizo qué, sino de lo que permitió que se creyera. Julian no respondió de inmediato. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo eventualmente. Le di algo que odiar y algo para enterrar. Pero el odio no es una tumba tranquila, se extiende. Exhaló lentamente. Pensé que la estaba protegiendo del dolor, pero en verdad, de su vergüenza. La señorita Marple no ofreció absolución. Ella nunca lo hacía, pero sabía el valor de ser escuchado y, finalmente, dejar que los muertos descansaran en el lugar correcto. Llevé ese silencio hasta su final, agregó. Y yo no he dormido fácilmente desde entonces. La señorita Marple dobló sus guantes en su regazo. Algunos fantasmas, pensó, no son espíritus en absoluto, sino verdades dejadas sin hablar, y, tal vez, ahora, uno finalmente había encontrado el aire que necesitaba. La señorita Marple siempre había creído que una taza de té, ofrecida adecuadamente, podía aliviar la mayoría de incomodidades, y que un vaso de algo más fuerte, servido sin fanfarria, tenía el curioso poder de convencer a las verdades enterradas en la decencia. Y así fue que invitó a 4 invitados, cada uno con una causa perfectamente plausible, a su modesta cabaña aquel jueves por la tarde. La ocasión, insistió, no era nada, simplemente una oportunidad de probar una pequeña botella de Madeira, enviada por su primo Raymond desde sus recientes vacaciones en Fanchal. Un gesto dulce, y no uno para desperdiciar en soledad, dijo con un brillo. La señora Perry llegó temprano, con una lata de galletas de almendras. La esposa del vicario lo siguió, disculpándose por la tardanza de su bordado. Julian Harcourt llegó a instancias de la señorita Marple, tranquila como siempre y, por último, con el más leve rastro de renuencia, llegó la señora Corbin. La señorita Marple los colocó donde deseaba, la esposa del vicario cerca de la ventana, Julian junto al hogar, y la señora Corbin en la silla junto a la suya. Es una Madeira muy antigua, dijo la señorita Marple mientras se vertía. Más bien como la memoria misma, afilada en la nariz,
suave en el medio, y no sin su regusto. Se levantó una sonrisa educada, pero el cambio más pequeño había ocurrido, un parpadeo de inquietud en un par de ojos. Las gafas fueron levantadas, y los comentarios requeridos, hechos. Color encantador, murmuró a la señora Perry. Tan suave, agregó la esposa del vicario, aunque apenas bebió. Julian no dijo nada, solo asintió con tranquila apreciación. Pero fue la señora Corbin, cuya mano perdió el tallo de su vaso, no por nerviosismo, sino como alguien que necesita el peso de algo para anclar su sonrisa. El calor de la Madeira, su mirada, pasó sobre el reloj de manto como si la hora tuviera algo que preferiría no recordar. Margaret fue enterrada, carne, nunca sabiendo de quién sería el nombre en un telegrama, dijo la señora Perry, asintiendo. La esposa del vicario también asintió. La mirada de Julian cayó sobre sus manos dobladas. Hicimos lo que teníamos que, dijo la señora Corbin suavemente. Y la mayor parte era pequeña, ordinaria, poco notable, de verdad. La señorita Marple permitió que el silencio respirara antes de agregar. Sin embargo, incluso las opciones más pequeñas tenían tal peso. Un paquete de engaño, una palabra no hablada, un tren perdido, y, por supuesto, algunos no llegaron a casa en absoluto. Se detuvo, luego continuó con suave deliberación. Recuerdo los tribunales duros durante esos años, Margaret, tan pálido, tan compuesto. Edward, bueno, algunos niños regresaron más frágiles que cuando se fueron, y otros no. La esposa del vicario murmuró algo sobre la tristeza. La señora Perry bebió delicadamente, pero la espalda de la señora Corbin se puso ligeramente rígida. Sí, dijo por fin, su voz apretada. Edward Harcourt era particular. La señorita Marple inclinó la cabeza. Ella estuvo de acuerdo, y no era alguien que perdonara a la ligera. Siempre pensé, especialmente cuando alguien había avergonzado a la familia. El vaso de la señora Corbin no había regresado a la mesa, sus dedos se blanquearon alrededor del tazón. El momento llegó sin anuncio, sin drama, sin jadeo, solo la quietud que se asienta cuando el nombre de alguien cepilla un pensamiento de herida enterrada hace mucho tiempo. Edward Harcourt, la señorita Marple había dicho, simplemente un nombre en una conversación ya llena de otros. Pero en su mención, la cara de la señora Corbin no se estremeció. Se endureció. Sus ojos no se abrieron de miedo, se estrecharon en un aparato ortopédico tranquilo, como si alguna parte de ella hubiera esperado que surgiera el nombre, y se preparó sin cesar para ese mismo sonido. No habló. En cambio, su pulgar rodeó el borde de su vaso una, dos veces, y sus labios se presionaron, no por desaprobación, sino por restricción, el tipo de restricción que una mujer usa cuando se mantiene en algo demasiado viejo para confesar, pero demasiado poderoso para ignorar. La señorita Marple no hizo ningún comentario. Dejó que el silencio hiciera su trabajo, y, en ese espacio, más tiempo del necesario, justo por debajo de la admisión, una especie de verdad ya había comenzado a agitarse. Los otros se habían ido. La señorita Marple, con su gracia habitual, había encontrado pequeñas y poco tradicionales formas de expulsarlos. Era natural, dijo, caminar a la esposa del vicario hasta la puerta, admirar el nuevo sombrero de la señora Perry antes de irse. Julian, ya reticente, asumió su permiso cortés. Solo quedó la señora Corbin. El aire en el salón había cambiado con el sol de desvanecimiento. La señorita Marple dejó a un lado la decantadora y esperó, manos dobladas. Nunca lo planeé, dijo por fin la señora Corbin, su voz quebradiza. Solo tenía la intención de asustarlo, de tener la amenaza. Dije que la arruinaría. Lo dije en ese tono suyo, tan preciso. Sus ojos estaban en el borde de encaje de su pañuelo. Había alguien, un hombre que no era de su rango, y Edward, descubrió, dijo que enviaría un mensaje a su esposo. La guerra había hecho que la gente olvidara su lugar. La señorita Marple asintió suavemente, alentadoramente. Puse algunas gotas, no lo suficiente para matar, continuó la señora Corbin. Solo algo amargo, algo para enfermarlo, para que se detuviera. Entonces lo pensaría dos veces. Ella levantó la vista, pero él murió. ¿Y Margaret? Margaret nunca dijo. Creo que, al final, lo sabía, dijo la señora Corbin, pero lo llevaba porque tenía hijos, porque habíamos compartido algo una vez. Y, como era Margaret, la señorita Marple no interrumpió. Simplemente escuchó, no con la justicia de alguien que juzga, sino con la ternura de alguien que sabe cómo la culpa se envuelve en la misericordia, hasta que ninguno de los dos puede desenredar. Quería detener la crueldad, dijo la señora Corbin en voz baja.
Pero tal vez solo lo desplace. Margaret llevó la carga que había recaído. La señorita Marple dobló las manos con más fuerza, como se hace cuando el peso de la conciencia de otro presiona suavemente contra los propios. Es algo difícil, murmuró, vivir con lo que un pensamiento fue amabilidad, especialmente cuando resulta que le ha costado a alguien el poder de hablar libremente. La señora Corbin dio una pequeña risa rota. "She knew", dijo en inglés. "I saw it in her face the day Edward died, and she said nothing. She gave the sham to herself. Not because she deserved protecting, but because she believed in silence more than scandal". Miss Marple se levantó lentamente y ofreció a la mujer a su lado, no consuelo, sino algo más simple, la dignidad de haber sido escuchada. "Some cruelties are spoken aloud", dijo al fin. "But the worst are handed down in silence", dressed como el deber o el cuidado. Usadas, eran demasiado débiles para hablar, pero porque creían que hablar fracturaría algo más frágil que la verdad, dignidad, familia, pertenencia. El jardín se oscureció un poco más, y un pájaro dio un último aleteo hacia el seto. Miss Marple no se movió de su lugar. Estaba escuchando, no por sonido, sino por el sentido de que a veces perdura justo antes de la noche. Había sido una llamada extraña, tranquila, no apresurada, no desesperada, sino deliberada. La señorita Marple aún podía escuchar la forma de la voz de Margaret, aplanada por la edad, pero coloreada con algo más difícil de alcanzar. No era exactamente temor, y no urgencia, sino una vieja fatiga, como si hubiera esperado demasiado para hablar, y ahora no supiera cómo. No había rogado por ayuda. No había pedido que nadie viniera. Pero debajo de sus palabras, recortadas y educadas, había otra cosa, un hilo, un tono que no temblaba, pero dudaba. "Pensé que podrías querer saber", había dicho Margaret. "Alguien ha estado haciendo preguntas. No es alarma, sino invitación, ni súplica, sino apertura sutil. Las mujeres amables a veces dejan un frasco cuando su orgullo no puede permitir que lo toquen". La señorita Marple lo reconoció por lo que era, no una solicitud, sino una forma de decir sin decir. "No puedo llevar esto sola por más tiempo". Y aunque Margaret no viviera para contar la historia completa en voz alta, estaba claro que había entendido algo elemental: ese silencio, sostenido, es un peso que necesita testigos tanto como la justicia. La señorita Marple se apartó de la ventana. Alguien se estaba acercando. La señora Corbin se paró en la puerta, su postura menos rígida que antes, sus ojos bordeados de cansancio, no nacido del sueño, sino de la memoria. La señorita Marple, sin comentarios, gestó el sillón junto al fuego. Se sentaron durante algún tiempo en un silencio acompañable, del tipo que no necesita explicación. Luego, suavemente, como si narrara algo escuchado en un sueño, habló la señora Corbin. "Sabía que se estaba resbalando", dijo. Esa semana, su voz había cambiado, era más ligera, casi alegre, apenas lanzada. "Creo que decidió, ya ves, no vivir mucho más". La señorita Marple dio el más leve asentimiento. "Podría haber ido a ella", continuó la señora Corbin. "Pero no lo hice. Me dije a mí misma que quería paz, que habíamos hecho nuestras paces de esa manera tranquila, sin disculpas, sin nombrar la cosa". Un silencio se asentó. "No la habría dejado sola", susurró. "Pero lo hice. Lo hice. Dejé que la noche pasara. La esperaba, y cuando la encontré, fue demasiado tarde". No hubo amargura en su voz, solo que el deseo. Miss Marple entendió que esto también era una especie de confesión, no de temor. Estas cosas son un tipo de justicia, no la pública, sino aquella que restaura algo por dentro. Los dedos de la señora Corbin torcieron la esquina de su pañuelo. "Ella nunca fue cruel", dijo. "Ni siquiera al final. Ni cuando podría haberme condenado. Ni cuando lo sabía". "No", asintió Miss Marple. "Pero dejó una puerta abierta. No para atraparte, solo para invitar a la verdad a entrar". Se sentaron sin más palabras. Afuera, las campanas de la tarde habían cesado. La luz se suavizó en el seto, y la tranquilidad se asentó profundamente, marcando la línea entre el pasado y el presente, y ofreciendo la oportunidad de dejar que algo finalmente descansara. No eran en absoluto simples. El asentamiento de polvo después de una larga puerta sin abrir empujaba suavemente un frasco. La lluvia había comenzado temprano, no con fuerza, sino con esa insistencia suave y constante que convirtió la tierra en terciopelo y el aire en luto. Margaret Harcourt fue enterrada sin fanfarria, sin himnos prolongados ni voces que se quebraran. La ceremonia, si podía llamarse así, consistía en un clérigo que la había conocido solo en los términos más breves,
ojos que nunca se levantaron del suelo y algunas figuras bajo los paraguas que se inclinaban como cabezas reverentes. La señorita Marple se quedó a un lado, sus manos enguantadas dobladas cuidadosamente alrededor del eje de su paraguas. No lloró, no porque no fuera tocada por el dolor, sino porque las lágrimas parecían demasiado inmediatas, demasiado singulares para lo que requería la muerte de Margaret. Lo que sentía no era dolor, sino la distancia, entre lo que se había sabido, lo que se había temido y lo que ahora nunca se hablaría en voz alta. No se mencionó el escándalo, ni se hizo eco de esas sospechas susurradas que habían seguido a Margaret en vida. En la muerte, el silencio la había vestido más completamente que cualquier mortaja. Solo la lluvia ofreció homenaje, cayendo suavemente incluso sobre los contornos del ataúd y del día. La señorita Marple, cuyo ojo fallaba muy poco, notó las ausencias más intensamente que la presencia de los que habían venido. La esposa del vicario, supuestamente confinada por una tos persistente, aunque la señorita Marple dudaba de la gravedad de la tos. Los Corbin se excusaron cortésmente, citando las cataratas del tío y el inconveniente de las carreteras húmedas. Otros también, mujeres que alguna vez habían tomado prestado azúcar de la cocina de Margaret, que habían susurrado detrás de cortinas dibujadas, y que ahora eligieron discreción sobre recuerdo. No fue la culpa lo que los mantuvo alejados, pensó la señorita Marple, sino el residuo de culpa, la parte que persiste en ausencia, la forma en que uno evita el lugar donde podría haber ofrecido una disculpa. Los años no se interpusieron en el camino. Estos espacios vacíos alrededor de la tumba dijeron más de lo que las condolencias podrían. Justo cuando el grupo final de la tierra fue disperso, una figura, indistinta bajo el crepé negro de luto, dio un paso adelante y colocó un pequeño ramo de lilas sobre la madera pulida. Nadie vio de dónde vino, ni nadie preguntó. La lluvia había oscurecido las flores, su fragancia aguda y repentina llenó el aire, como la memoria rompiendo la rutina. La señorita Marple observó las lilas con tranquila aceptación. Tales flores, que florecen temprano y se magullan fácilmente con la lluvia, siempre le recordaban a los jóvenes que la ternura termina demasiado pronto, o que el tiempo de ciertas emociones nunca llega. No eran llamativas ni ostentosas, solo un gesto suave, diciendo lo que las palabras no podían. Había habido un arbusto de lilas detrás de Ravenel Manor. La señorita Marple recordó, medio olvidado y enredado con Yedra. Se preguntó quién lo había recordado y qué tristeza privada había provocado ese recuerdo. Las flores descansaban como un susurro sobre el ataúd. No eran perdón, tal vez, pero algo cercano a él. Cuando los demás se fueron, alejándose en parejas o pequeños grupos, la señorita Marple permaneció hasta que la última nube se asentó y la lluvia se había adelgazado. Luego, con un guiño al Verger, giró por el estrecho carril que se curvaba lejos del cementerio. Caminó lentamente, no por la edad, aunque la edad hacía sentir su presencia, sino porque el dolor exige lentitud. El pueblo estaba en silencio, los setos se alzaban con memoria, las piedras suavizadas por el clima. No hubo conversación, solo el ritmo constante de sus pasos y el sentido persistente de algo inacabado. No pensó en crímenes ni veredictos, sino en la tristeza, esa calma, que no grita ni hiere, sino que persiste, como el olor de la vieja lavanda en un cajón, o el dolor en una articulación antes de que el clima cambie. Fue el dolor de lo que no se deshace, sino que se absorbe por años, por silencio, por el tipo de vida que continúa, no porque cure, sino porque debe hacerlo. Un pájaro permaneció en un árbol, sorprendido por nada. El camino se volvió, y la señorita Marple, caminando sola con sus pensamientos, entendió por fin que el misterio había terminado, no con un apocalipsis, sino con aceptación. Más tarde, junto al fuego, con la calidez extendida por su alfombra de regazo y el sonido del reloj marcando con tranquila insistencia, dejó que sus pensamientos se asentaran. No hubo investigaciones, ni arrestos, ni acusaciones de culpa e inocencia. La verdad, si podía llamarse así, apareció como una cara bajo agua ondulante, reconocible, borrosa, suavizada por el tiempo. Margaret había muerto, no tal vez con paz, sino con resolución. Había colocado la carga donde podría entenderse, si no completamente aliviada, y al hacerlo, había escrito su propio final, no dramático, pero claro. La señorita Marple agitó su té, luego dejó reposar la cuchara. Pensó, hay crímenes que claman justicia, otros susurran solo a la memoria. Para alguien, tal vez solo una persona, saber qué pasó es suficiente, y ese conocimiento debe ser llevado con reverencia. Había visto muchos tipos de justicia, la amable de la corte, la de los pueblos, y la que existe solo dentro de un alma, no hablada, pero nacida profundamente. Fuera, las lilas comenzaron a caer bajo la lluvia, pero su aroma, débil y persistente, permaneció en el aire,
y para la señorita Marple, eso era suficiente. Gracias por escuchar la llamada que llegó al anochecer, un cuento tranquilo donde las verdades más fuertes nunca se gritaron, pero se llevaron suavemente, entre tazas de té, bancos de capilla y setos de Santa María. Al final, no fue la justicia en su sentido más grandioso lo que llamó, sino algo mucho más humano y comprensivo, una hermana con vergüenza para otra, una viuda que temía ser vista por lo que había hecho, y un hermano que no volvió por venganza, sino para desbloquear el pasado. En el mundo de Miss Marple, los crímenes no siempre son resueltos por la policía, sino por memoria, misericordia y el delicado coraje de la confesión. Y tal vez ese es el corazón del misterio, no quién lo hizo, sino por qué tuvo que hacerse en silencio. ¿No es cierto que algunos actos de culpa no nacen del odio, sino del miedo? Y que, a veces, la única justicia que queda es recordar el dolor que alguien una vez intentó llevar solo? Así que aquí hay una pregunta para ti: si fueras la señora Corbin, ¿le habrías dicho la verdad antes, o te habrías quedado en silencio como lo hizo, para proteger a alguien que alguna vez te protegió? Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué habrías hecho en su lugar?